Capítulo 15. Sanación del alma, parte 3. Shikai, Sol barra Luna negros iluminados. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. XXX. Malditos niños. Henry Saishi Gekuni Yamamoto había sido el capitán comandante del Gotei 13 durante los últimos 1000 años, pero rara vez suspiraba tan profundamente como ahora. Pero con lo que había estado sucediendo en las últimas 2 semanas, incluso él estaba comenzando a sentirse un poco cansado. Primero, las creaciones olvidadas de mentes sedientas de conocimiento, Bones, habían regresado del pasado para perseguir a la sociedad de almas, para perseguirlo. Si bien este levantamiento no había durado mucho y realmente no había sido una amenaza seria, había requerido mucho más poder del que había anticipado para ponerle fin. El incidente de los Bones le había mostrado rápidamente cuánto se había sentido cómodo con el mundo pacífico y cuánto había subestimado al enemigo. O simplemente cuánto había sobreestimado sus fuerzas. De cualquier manera, Bones había sido tratado y habían abandonado su mente tan rápido como habían entrado en ella. Ahora, un incidente sin precedentes ocupaba la mayor parte de sus pensamientos. El solo pensar en eso trajo arrugas adicionales a su ya viejo rostro. Hace solo un par de horas, 3 de sus capitanes habían traicionado al Gotei 13 y habían huido de la sociedad de almas. Ichimaru Jin, Sen Kaname y Aizen Sosuke. Esos 3 se habían convertido inmediatamente en traidores del más alto calibre. Lo entristeció, haciéndolo sentirse decepcionado. Ichimaru Jin era un mocoso desagradable con el que lidiar y sus constantes burlas se habían ido volviendo realmente irritantes, pero también había sido un capitán con un potencial increíble. Ichimaru fue un prodigio en el verdadero sentido de la palabra. A diferencia del joven Kuchikyo y Tsugaya, quienes también habían sido aclamados como prodigios, Ichimaru Jin era un verdadero genio. Yamamoto era consciente de que los estándares de la Academia Shin se habían reducido drásticamente desde que la estableció por primera vez hace mucho tiempo. Había sido necesario o nunca hubieran podido llenar los puestos vacantes en Gotei que se habían creado en los últimos 1000 años tan rápido. Aún así, Ichimaru había logrado literalmente pasar rápidamente los 6 años del plan de estudios en solo uno. No solo eso, su curva de aprendizaje era más alta que cualquier cosa que Yamamoto hubiera visto antes. El mocoso estaba extremadamente decidido. Cuando dejó la academia, ya estaba en el nivel de un oficial de alto rango. Si bien nunca rivalizaría con Yamamoto en el poder, para ser un mocoso, era excepcionalmente poderoso. A diferencia de él, Sen Kaname no fue una gran pérdida en términos de poder, pero fue una pérdida en términos de disciplina, sentido del juicio y capacidad para ver lo que otros no podían. Considerando que el hombre era ciego, Yamamoto lo encontró extremadamente irónico. Luego estaba Aizen Sosuke. Ese tonto arrogante, ingenuo y ciego. Yamamoto era consciente de su avanzada edad. Estaba envejeciendo incluso para los estándares de Shinigami. A pesar de eso, su mente estaba tan aguda como siempre y por eso entendió fácilmente el verdadero significado detrás de las palabras de Aizen que el hombre había dicho en la colina Eskyoku. Fueron esas palabras las que le hicieron sentirse un poco preocupado. Si ese hombre estaba planeando lo que Yamamoto pensó que estaba planeando entonces. Aizen tenía que ser detenido. El problema era que Yamamoto no sabía cómo hacer eso. Aizen Sosuke claramente no era el hombre que todos, incluido Yamamoto, habían pensado que era. Se las había arreglado para engañar a todas y cada una de las personas. Incluso el propio Yamamoto. Sintiendo un poco de disgusto en su lengua, las comisuras de la boca de Yamamoto se movieron hacia abajo. Aizen fue verdaderamente un cerebro de la manipulación. Nadie sabía qué haría o podría hacer a continuación. Nadie sabía qué clase de hombre era en realidad. Nadie sabía siquiera el alcance de su poder. Sí, el hombre mostró sus habilidades hace mucho tiempo, pero había sido una mentira. Yamamoto lo había notado tan pronto como había sofocado a todos en la colina Eskyoku con su Reiyatsu y Aizen permanecía de pie tan erguido como siempre. El hombre ni siquiera se movió. Cuando Yamamoto vio eso, pensó en una cosa. Imposible. No había habido un solo hombre nacido en los últimos 1000 años que no se hubiera visto afectado por su Reiyatsu, aunque solo fuera un poco. Esa era la razón por la que seguía siendo el capitán comandante. Porque simplemente no había nadie lo suficientemente fuerte como para tomar el manto. Y un capitán comandante tenía que poseer el poder suficiente para hacer sudar a sus subordinados con solo mirarlos. Eso era en lo que creía Yamamoto. No había habido una sola gota de sudor en la frente de Aizen.
Tal vez el hombre lo había fingido de alguna manera, tal vez había actuado con dureza, pero la mera posibilidad había hecho que Yamamoto reconsiderara las cosas y por eso había convocado a todos los capitanes restantes para la reunión de capitanes. Terminó recientemente, dejando a Yamamoto con aún más cosas en las que pensar. Esos malditos niños. De pie en el balcón de su oficina, mirando al Seireite y debajo de él, Yamamoto no pudo evitar suspirar de nuevo. ¿Hasta dónde llegaron los planes de Aizen? ¿En cuántos incidentes había estado realmente involucrado el hombre? Yamamoto escuchó muchas cosas nuevas durante la reciente reunión del capitán, pero, hasta ahora, decidió permanecer escéptico. Si bien la nueva información se había dicho de una manera muy convincente, podía confiar en las palabras de un hombre que se suponía que estaba muerto durante casi 2 décadas. Shiba Isin. Yamamoto se alegró de ver al hombre sano y salvo. Realmente lo era. A pesar de ser testarudos, patológicamente idiotas y con la mala costumbre de desafiar a sus superiores, los miembros del clan Shiba eran buenas personas y al capitán comandante le agradaban, incluso después de haber caído de la posición de una gran familia noble. Recordó a Shiba Isin de hace 20 años. El hombre se había equivocado más que un Shiba promedio, pero su sentido del deber había quedado grabado profundamente en su alma. El Shiba Isin que había estado en el centro del salón principal durante la última reunión de capitanes era diferente. Menos tonto y más serio que nunca. Los últimos 20 años lo habían cambiado. ¿Fue un cambio para bien o para mal? Solo el tiempo lo diría. Pero había algo más en el hombre que Yamamoto había notado, y algo parecido. Al mismo tiempo, había cosas que seguían igual. Shiba Isin seguía siendo un mentiroso terrible. El hombre debe haber sido consciente de eso porque la mayor parte de su explicación se sentía cierta. Shiba le había dicho que la razón detrás de su repentina desaparición había sido para pagar una deuda y salvar la vida de una chica que había interferido con su última misión, permitiéndole así ganar una pelea seria. Pero debido a su interferencia, la niña se había enfermado y la única forma de ayudarla había sido que Shiba perdiera sus poderes de Shinigami. Por el momento, Yamamoto había aceptado la explicación a pesar de que sabía que había muchas cosas que Shiba no había dicho. Pero había otros asuntos urgentes que Shiba había tenido que explicar. Y el hombre había hecho precisamente eso. Había hablado durante más de una hora. Al final de su explicación, Yamamoto se sintió enojado. Había pasado mucho tiempo desde que sintió una chispa encendiendo su llama interior de una manera tan fuerte. No quería creer las cosas que Shiba había dicho. Que había sido culpa de Aizen que hace 100 años, el Gote 13 había perdido casi la mitad de su poder. Que había sido culpa de Aizen que la 13ª división hubiera perdido a su teniente, Shiba Kaien. Que había sido culpa de Aizen el propio Shiba Isin casi había perdido la vida hacía 20 años y más. Sin embargo, Shiba había respaldado todas sus afirmaciones con suficiente cantidad de pruebas. Aunque, la mayor parte de su prueba había consistido en información que había obtenido de Urahara Kisuke y Shioin Yoruichi, los dos Shinigamis que todos pensaban que eran traidores. Pero, mirando el panorama general, Yamamoto tuvo que admitirlo. Todo estaba empezando a tener sentido. Con Aizen revelando abiertamente sus planes e intenciones, no había otra forma que aceptar la explicación conjunta de Shiba Isin, Urahara Kisuke, Shioin Yoruichi y Tsukabi Shitesai. Aizen incluso había aceptado la afirmación de Isin sobre su participación en el incidente hace un siglo con una sonrisa de suficiencia. Además, para Yamamoto estaba claro que Aizen había notado el dispositivo de escucha en el mocoso Kurosaki mucho antes de que lo rodearan. Yamamoto tuvo que admitir. Cuando Shunsui se le acercó con la propuesta, había sonado más que ridícula. ¿Uno de sus capitanes era un traidor? No, eso era imposible. En retrospectiva, se alegraba de que Shunsui lo hubiera convencido de que lo permitiera. Después de que Shiba había dicho todo lo que sabía sobre Aizen, la conversación había cambiado hacia lo único que Yamamoto pensaba como bastante ilógico y sin sentido. Kurosaki Ichigo. Aparentemente, él era el hijo de Shiba Isin, y el que Aizen estaba muy interesado. Fue entonces, cuando Yamamoto vio por primera vez la ventaja en el comportamiento del ex capitán de la 10ª división. Sus rasgos se habían endurecido y su Reiatsu, el que siempre estaba emitiendo inconscientemente, había cambiado y se había vuelto rígido y duro. Había rechazado todo y cualquier cosa sobre su hijo, alegando que no sabía la razón detrás del interés de Aizen en él. Poco después, la reunión había terminado. Sin embargo, Shiba lo había sorprendido al quedarse atrás y pedirle un poco de su tiempo. Flashback, inicio. ¿Qué es? Preguntó Yamamoto una vez que Aizen cerró las puertas de su oficina.
El hombre no respondió de inmediato y se limitó a mirar las puertas, su rostro oculto a la vista de Yamamoto. No ha dicho nada al respecto durante la reunión, señor, pero ¿cómo piensa castigarme? Un gruñido silencioso escapó de la boca del capitán comandante. A través de sus ojos casi cerrados, entrecerró los ojos a la espalda de Isin hasta que el hombre se dio la vuelta y sin pestañear encontró su mirada. No había una pizca de cobardía en su rostro o en sus ojos y solo mostraba cuán diferente era el hombre ahora. Al estudiar a su antiguo capitán con un ojo estricto, Yamamoto retrasó su respuesta por un tiempo más. Estoy seguro de que el Central 46 querría castigarte con bastante severidad, así que tal vez sea lo mejor que Aizen Sosuke hizo lo que hizo. Ahora, hasta que volvamos a montar el Central 46, soy yo quien está a cargo de sus deberes. En mi opinión, Shiba, no has violado ninguna ley seria. Lo que hiciste fue salvar a un humano inocente de una muerte segura y no puedo condenarte por eso. Además, ya que parece que Urahara Kisuke, Shion Yoruichi y Tsukabi Shitesai son solo víctimas de los esquemas de Aizen, su colaboración con ellos tampoco se considera un crimen. El capitán comandante finalmente declaró. Solo por un segundo, Isin respondió con una pequeña sonrisa. Gracias, señor. Sin embargo, hay más cosas que necesita escuchar. Yamamoto resopló. Soy consciente de eso. ¿Crees que soy el capitán comandante por nada, joven? Tu explicación fue incompleta en el mejor de los casos. Obviamente estabas tratando de ocultar algo a los otros capitanes. Isin asintió y su sonrisa se desvaneció. En cambio, miró a Yamamoto con una mirada increíblemente seria. Sí, señor. Lo estaba, señor. Decidí que debería ser el único en escuchar esto. Solo espero que me deje terminar antes de reaccionar. Ahora eso era curioso e hizo que Yamamoto abriera levemente uno de sus ojos. Ignoró la referencia a su mal genio e hizo un gesto a Isin para que hablara. Habla, Shiba. Isin asintió y se acercó unos pasos. Se detuvo frente a la silla y puso las manos sobre ella, como si tratara de sostenerse. Lo primero que debe saber, señor, es que la chica que salvé, más tarde se convirtió en mi esposa. Su nombre era Kurosaki Masaki, era una kinki, señor. El único ojo que Yamamoto había abierto se movió. Continuar. Ella no era un kinki cualquiera, era uno de los últimos pura sangre. Durante mi pelea con ese extraño Oyou, la pelea que mencioné durante la reunión y hace 20 años, Masaki fue quien le dio el golpe mortal al dejar que se acerque a ella y la muerda. Fue en ese momento, cuando el Oyou plantó su patógeno en su sangre. Como ella era un kinki, su estado se deterioró rápidamente. Cuando regresé al Human World, la encontré con un Oyou y ya se estaba formando un agujero debajo de su cuello. Conocí a Kisuke, quien me explicó que se estaba volviendo hueca. Lo mismo que pasó hace un siglo pero mucho más avanzado. El hueco que la infectó fue, por supuesto, obra de Aizen. Isin explicó y comenzó a caminar por la oficina. Kisuke ofreció una solución. Podría salvar su vida, pero a cambio, perdería la mayoría de mis poderes de Shinigami y me convertiría en un simple humano porque mis poderes estarían atados con el hueco dentro de ella y necesitaría suprimirlo hasta que el día en que murió. Allí, Isin se apagó y miró expectante al capitán comandante. Yamamoto estaba absorbiendo silenciosamente toda la información hasta que miró al hombre con una pregunta en sus ojos. No había ninguna necesidad de ocultar esta información al resto del capitán, Shiba. Que su esposa fuera una kinki es cuestionable, pero ciertamente no es un crimen. En los últimos 200 años, incluso estábamos tratando de encontrar una manera de mejorar la comunicación entre nosotros y el kinki restante. La frente de Isin se arrugó en un ceño fruncido y le dio al capitán comandante una mirada dura. Hay más, señor. Estoy seguro de que lo ha notado, pero solo recuperé mis poderes después de la muerte de mi hijo. ¿Entiende lo que estoy tratando de decirle, señor? El repentino cambio en el tono del hombre sorprendió a Yamamoto. No estaba acostumbrado a que le hablaran de esa manera e instantáneamente lo irritó. Sin embargo, algo captó su interés y rápidamente disolvió esa irritación. Shiba estaba claramente insinuando algo, pero ¿qué? Mis poderes que deberían haber suprimido el vacío en mi esposa, pero mi esposa ha estado muerta durante casi 7 años, señor. Yamamoto abrió completamente su único ojo y miró a Isin con una expresión ilegible. No estaba sorprendido. Había vivido demasiado tiempo y casi nada podía realmente sorprenderlo. Pero lo que estaba sintiendo en ese momento era algo muy parecido a eso. Shiba, ¿estás diciendo que tu hijo? Sí, señor. Ichigo heredó el Oyou de Masaki y no solo eso. También heredó los poderes de Shinigami de Mi y los poderes de Kinki de Masaki.
Si la teoría de Kisuke es cierta, entonces los poderes de Shinigami de Ichigo se han fusionado con este Oyou mientras, al mismo tiempo, él debería poder acceder a sus poderes de Kinki también. En otras palabras, Ichigo es algo parecido a un ser híbrido. Y esa es la razón por la que no quería decir nada de esto en la reunión. Creo que entiendes que esto es lo más probablemente la razón detrás del interés de Aizen en Ichigo. Y Sin terminó por él. Después de eso siguió un largo silencio. Quien lo rompió fue Yamamoto. ¿Por qué me dices esto, Shiba? ¿Te das cuenta de cuál es el consenso general sobre los híbridos, no? Especialmente sobre Shinigami con poderes huecos. Podría ser ejecutado simplemente por existir. Y Sin apretó los puños visiblemente. Yo, señor, pero como usted ha dicho usted mismo, usted está a cargo ahora, no el 46. Central. Yamamoto abrió completamente su ojo izquierdo y miró al hombre con incredulidad. Esta astuta joven. Ichigo no eligió ser un híbrido, señor. Probablemente ni siquiera sepa que lo es. Aún así, es lo que es y sería mejor mantenerlo cerca. Conociéndolo, Ichigo usará esto para su ventaja para ganar tanto poder para proteger a los que lo rodean como pueda. Como su padre, me duele decirlo, ya que me gustaría mantenerlo a salvo tanto como pudiera, pero él es un activo valioso. Ichigo es alguien necesitará la sociedad de almas. El ojo de Yamamoto se movió de nuevo. ¿Crees que un infante como él podría ser más útil que nuestros capitanes? Pasó de ser un alma simple a un Shinigami tan fuerte como un vicecapitán en solo 4 meses, señor. Creo que su crecimiento habla de su valor. ¿Qué? Yamamoto levantó la voz con sorpresa. Tenía que admitir que estaba impresionado. De cualquier manera, Ichigo es una buena persona. Ahora, basta de él. Hay más que necesita escuchar, señor. Se trata del Kinki y del hombre con el que ha peleado hace mucho tiempo. Flashback, fin. Yamamoto suspiró de nuevo. La conversación con Shiba fue desagradable. No por el hombre mismo, sino por lo que le había dicho a Yamamoto. Parecía que Aizen tenía razón en algo. Era inevitable. Sacudió la cabeza. Tuvo tiempo para preocuparse por eso. Por ahora, tenía otras cosas de las que debía ocuparse. Reincorporó a Aizen a su posición original como capitán de la 10ª división y reasignó al capitán Itsugaya a la 5ª. Kurosaki Ichigo permanecería como está. Yamamoto iba a mirarlo desde la distancia. Pero aún quedaba la cuestión de 2 puestos vacantes más que debía cubrir. Una pregunta que había sido demasiado frecuente en los últimos siglos. Agachando la cabeza, miró el informe del capitán Suifen y la imagen de un hombre con una apariencia bastante descuidada. Entonces, soy un activo valioso, ¿eh? Gracias papá, realmente aprecio tu honestidad. Ichigo murmuró sarcásticamente. En respuesta, Aizen suspiró y se frotó la frente. Después de que Ichigo se dio cuenta de que su Zanpakuto estaba parcialmente vacío, Aizen le había impedido entrar inmediatamente en su paisaje mental para tener una pequeña charla agradable con él y lo había convencido de esperar al menos hasta que terminara de hablar. Ichigo se había calmado un poco a regañadientes con una serie de respiraciones profundas y luego le había dado un codazo para que continuara. Aizen no había perdido el ritmo y le había contado una parte de la conversación que había tenido con el capitán comandante. Vamos Ichigo, sabes que tenía que decirlo así. El anciano necesitaba saber que eres algo especial, algo diferente, para que te deje en paz. Lucharía con él hasta la muerte si quisiera hacer algo para ti, pero, no preferiría hacerlo. No tienes idea de lo aterrador que puede ser el capitán comandante. Estoy conmovido. Ichigo replicó rápidamente pero luego suspiró de la misma manera que lo hizo su padre. Bien, lo siento. Es solo que, se está volviendo muy difícil confiar en alguien, ya sabes. Se siente como si todos los que conozco intentaran manipularme de alguna manera. Dijo y se inclinó hacia el sofá. Inclinando la cabeza hacia atrás, miró al techo de la habitación hasta que Aizen le habló. Eres una de las últimas cosas que tengo, Ichigo. Soy un padre horrible pero me preocupo mucho por ti, hijo. Espero que lo sepas. Ichigo resopló. Sí, sí. Lo sé. Miró al hombre. Entonces, ¿hay algo más que quieras decirme? Por un momento, Aizen pareció vacilar, pero luego negó con la cabeza. No. Quiero decir, hay cosas de las que tendremos que hablar, pero puede esperar. No es tan importante en este momento. En cambio, quiero saber más sobre ti. ¿Cómo te fue desde que llegaste aquí? Ichigo se puso rígido y una sensación de frío recorrió su columna cuando escuchó la pregunta y recordó sus primeros días en la Sociedad de Almas.
Rápidamente trató de esconderlo bajo la máscara de la indiferencia, pero, desafortunadamente para él, Isin vio a través de él. ¿Qué es? Ichigo cerró los ojos. Genial. Bueno, supongo que se podría decir que recibí una especie de llamada de atención. Una hora más tarde. Voy a golpear a ese idiota hasta convertirlo en pulpa de sangre, gruñó Isin e Ichigo tuvo que moverse más en el sofá cuando una gran cantidad de energía espiritual comenzó a salir de su padre. Papá. ¿De quién estás hablando? El adolescente miró a su padre con sorpresa. Nunca antes había visto al hombre tan alterado. Ni una sola vez. Además, era la primera vez que Ichigo podía sentir su Ryatsu. Fue poderoso. Pasaron varios minutos más antes de que Isin finalmente se calmara un poco y se dispusiera a sentarse de nuevo en la silla. Se pasó una mano por el pelo y negó con la cabeza. Sé por qué Yoruichi no te ayudó esa noche. Probablemente fue por consejo de Kisuke. Ahora Ichigo se sentía furioso. ¿Qué? Isin respiró hondo y puso una mano en su rostro. Creo que estaba tratando de ayudarte a su manera, retrasada. Ichigo parpadeó tontamente. ¿Ayuda? Su mente no pudo procesar esas palabras. Con una mirada de exasperación, Isin se frotó la barbilla. Si tengo razón, Ichigo, ¿te pasó algo inmediatamente después de eso, después de que Kasumi muriera? No, quiero decir, ¿qué estás? Me conociste. Cuando escuchó la voz familiar de repente haciendo eco dentro de su mente de nuevo, Ichigo no pudo evitar ponerse rígido. De alguna manera, la voz se sentía diferente, como si el espíritu fuera un extraño para él. Al mismo tiempo, sus palabras le trajeron un recuerdo. Yo conocí a mi espíritu Sanpakuto por primera vez. Dijo en voz baja. Entonces tengo razón. Ichigo, hay muchas formas de hacer surgir los poderes Shinigami escondidos en lo profundo del alma. Entre ellas, una de ellas ofrece la respuesta más fuerte. Es el dolor emocional. Eso es lo que te pasó. Creo Kisuke quería que despertaras tus poderes lo antes posible para que pudieras tener una mejor oportunidad de sobrevivir en Rukongai. Yo creo que puedo entender su intención, pero, Isin explicó con voz sombría, tratando de mirar a cualquier parte menos a su hijo. Claramente esperaba que el adolescente se rompiera. Por un momento, Ichigo realmente sintió ganas de hacer eso. La revelación lo enfureció mucho. Sin embargo, un momento después, un agotamiento paralizante se apoderó de él y robó su mente y su cuerpo de cada gramo de rabia. Simplemente se desinfló y se apoyó en el sofá con una expresión derrotada. Estaba tan malditamente cansado de que la gente tratara de escabullirse a sus espaldas. ¿Sabes qué, papá? Aizen tiene razón. Puede que sea un verdadero bastardo, pero no se equivoca en una cosa. Este lugar necesita un cambio. Sentada sola, rodeada de un pacífico silencio, Rukia esperaba el regreso del jefe del clan Kuchiki con una taza de té en la mano, un método simple para mantenerse ocupada. Ella estaba en la oficina de Byakuya y con solo estar allí, sintió que sus intentos de mantener la calma se desvanecían lentamente en el aire. Después de lo que había sucedido en la colina Eskyoku, las únicas palabras que había escuchado de él eran ir a la mansión Kuchiki y esperar su llegada. Él le había dicho que tenía algo muy importante que tenía que decirle. ¿Pero qué era eso? Rukia no lo sabía. ¿Quería regañarla? ¿Quería castigarla? ¿O peor? Pensamientos como estos aparecieron persistentemente en su mente y no pudo deshacerse de este incómodo sentimiento de mal presentimiento. No le tenía miedo a Byakuya, el hombre nunca la había lastimado físicamente antes. Pero temía el resultado de su inevitable conversación. Claro, la relación entre los dos fue mucho mejor que en el pasado. Byakuya incluso comenzó a pasar más tiempo con ella. Sus palabras ya no eran tan distantes. Su rostro ya no se sentía indiferente. Aún así, era el jefe de una de las 4 grandes familias nobles y, por lo tanto, era responsable de los miembros de su clan. Para cuando las puertas de la oficina se abrieron y el rostro del hombre apareció en el umbral, el té en la taza de Rukia se había ido. Nii-sama, ella lo llamó tímidamente. Byakuya entró en la habitación sin responderle. Simplemente la rodeó para sentarse en la silla frente a su mesa. Solo una vez que estuvo sentado, le mostró una expresión cansada. Eso sorprendió a Rukia. Byakuya rara vez o nunca mostró algún tipo de emoción en su rostro. Pero aquí estaba, claramente dándole a Rukia una mirada cansada y algo avergonzada. Rukia parpadeó. ¿Avergonzado? ¿Qué está pasando? Nii-sama, ¿estás bien? La preocupación en su voz debió ser demasiado obvia, porque el hombre casi se sacudió y trató de renovar su rostro cotidiano. Lo consiguió aunque solo fuera por un momento y luego suspiró profundamente.
Esto solo alarmó más a Rukia. Antes de que pudiera preguntarle de nuevo, Byakuya abrió la boca. Hay algo que quiero decirte, Rukia. Algo en su voz no encajaba con la imagen normal de Byakuya a la que Rukia estaba acostumbrada y por eso no pudo encontrar su voz para responder. Así que tragó saliva. Byakuya puso ambas manos sobre la mesa y, por un momento, su mirada se desvió. Luego comenzó a hablar sin ningún prefacio. Una mañana de primavera hace 50 años, antes de que floreciera el primer ciruelo, perdí a mi esposa. Dijo solemnemente, pero había una pizca de sonrisa en su rostro, como si recordara un recuerdo feliz. Lo siento. Rukia finalmente encontró su voz. No esperaba que Byakuya hablara de repente sobre tales cosas. Lady Isana, me dijeron que fui adoptada por la familia Kuchiki porque me parecía a ella. Dijo y miró hacia abajo, a sus manos. Eso es correcto. Instruí a todos en la familia. Byakuya se calló y respiró hondo. Para mentirte. Sorprendida, la cabeza de Rukia se levantó de golpe. Byakuya rápidamente encontró sus ojos y los miró. Isana, era tu hermana mayor, Rukia. Mientras ella simplemente le devolvía la mirada, Byakuya hizo una pequeña pausa y luego continuó. Isana dejó el mundo de los vivos, y tú y ella fuimos enviados a Inusuri en Rukongai. Pero, fue difícil para ella sobrevivir allí mientras te cuidaba. Así que te abandonó y corrió. Cerró los ojos y rompió el contacto visual. A pesar de la expresión feliz cuando mencionó a su esposa, claramente había mucho dolor en sus ojos. Ella nunca se perdonó a sí misma. Después de convertirse en mi esposa, te buscó casi todos los días durante los siguientes 5 años. Y en la primavera de nuestro 5.º año juntos, me pidió que te encontrara y te cuidara, pero yo nunca te digo la verdad porque se sintió avergonzada. Se despreció a sí misma por abandonarte y pensó que no merecía que la llamaran tu hermana. En cambio, quería que pudieras llamarme hermano. Entonces, murió. Bajó la cabeza. Por un momento, no pudo hablar. Rukia solo lo escuchó, ya que ella tampoco creía que pudiera confiar en su propia voz. Te encontré un año después y de inmediato te incorporé a la familia Kuchiki. Había muchos en contra, de la misma manera que habían estado en contra de que yo me casara con Isana. Casarme con alguien del Rukongai estaba en contra de nuestras leyes. Dijeron que mancillaría nuestra vida. Reputación. Pero violé esa ley. Por eso, después de que te acogiera, juré sobre las tumbas de mis padres que nunca volvería a hacerlo, que nunca volvería a violar la ley. Manténlo, cueste lo que cueste. Abrió los ojos y volvió a mirar a Rukia. Temía el día en que te pasara algo, algo que me hiciera romper el juramento, así que me distancié de ti. Te aparté, te traté con frialdad y dureza. Traté de no dejar que mis sentimientos crecieran, traté de negarlos, tirarlos a la basura, no deseados e innecesarios. Rukia tragó saliva. Temía el día en que te pasara algo, algo que me hiciera sentir lo mismo que sentí esa mañana de primavera hace 50 años. Era algo que no quería volver a sentir nunca más. Así que me encerré, abracé a mi Kuchiki. Herencia, abracé mi sangre y, en el proceso, descarté mi corazón. Byakuya no levantó la voz ni una sola vez, pero Rukia notó que sus manos, apoyadas en la mesa, se retorcían e inconscientemente intentaban formar un puño. Muchas cosas sucedieron en los últimos meses. Mi resolución de no dejarte cerca de mí comenzó a romperse desde que Shiba Kaien murió, pero aguanté. Pero luego un chico murió en tu misión y tu rostro se cayó una vez más. Te vi luchar, pero una vez que ese chico regresó contigo, cambiaste. Empezaste a brillar más que nunca, como una Yukiona bajo un sol abrasador. No intervine, esperando que el chico te diera lo único que no podía. Pero luego, ustedes dos fueron encarcelados. El capitán Kyoraku vino a verme con su plan de escuchar al chico, convencido de que algo estaba pasando. Con manos temblorosas, Rukia silenciosamente alcanzó los dedos de Byakuya. Cuando me vi obligado a escuchar la conversación entre el chico y Aizen Sosuke, me di cuenta de una cosa. Toda mi determinación se estaba derrumbando ante la posibilidad de que huyeras. De vuelta en la colina Skyoku, cuando te vi parado junto al chico, esa resolución se hizo añicos por completo. Iba a perderte y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Seguro que podría haberte arrancado a la fuerza fuera de su alcance y salvarte del acto de traición, pero, al final, todavía te habría perdido. Fue entonces cuando hice otro juramento. Juré que si permanecías en la sociedad de almas, me convertiría en lo único que Isana siempre quiso que me convirtiera. La respiración de Rukia se atascó en su garganta mientras miraba a Byakuya. El hombre sonrió. Juré que me convertiría en tu hermano.
Instantáneamente después de aterrizar en su paisaje mental, Ichigo sintió un escalofrío recorrer su columna. Terminó de hablar con su padre y finalmente pudo enfrentar al que más necesitaba enfrentar. Su propio espíritu Zanpakuto. ¿Lo hueles, Ichigo? Es el olor de la sangre. El olor de ti mismo. Una sensación de aprensión golpeó a Ichigo en las entrañas como una bala de cañón tan pronto como escuchó esa voz. La voz que ya no podía reconocer. La voz del que ya no se sentía familiar. Él se paró. Cuando su vista cayó sobre la persona que estaba frente a él, inmediatamente dio un paso hacia atrás y una mueca de sorpresa se formó en su rostro. ¿Qué diablos es eso? Su espíritu Zanpakuto sonrió, pero Ichigo no pudo verlo porque había algo sobre su rostro. Algo que escupiera a la fuerza la verdad en la dirección del adolescente con una precisión inevitable. Una máscara. Una máscara hueca. Una máscara hueca con la apariencia de lo que podría describirse mejor como una calavera amenazante. Era blanco con dos gruesas franjas negras, cada una en la mitad de la máscara, interrumpidas por los ojos y la mandíbula. El espíritu se rió entre dientes de una manera espeluznante. Así es como me veo en mi estado inicial de liberación. ¿Te asusta, Ichigo? En lugar de responder a la pregunta, Ichigo planteó una propia. ¿Por qué no me lo dijiste? El espíritu tomó su máscara y la empujó hacia un lado para que una parte de su rostro fuera visible. Esta acción reveló su sonrisa. Lo creas o no, a pesar de esta máscara que me han impuesto, tengo mis momentos en los que me preocupo por ti, Ichigo. ¿Me preguntas por qué no te lo dije? Mi respuesta es fácil. No estabas lista. En ese entonces, la verdad te habría comido vivo. Literalmente. Ichigo entrecerró los ojos y su mirada parecía irradiar poder. Su ira, la que se había desvanecido repentinamente al final de su conversación con Ishin, regresó con toda su fuerza. No volveré a caer en eso. Esto no es una respuesta. Es solo una excusa. Grunó. Un estallido de energía espiritual proveniente de su espíritu Zanpakuto lo obligó a dar otro paso atrás. La ferocidad, la sensación de ira en ella, lo confundieron. Fue solo entonces cuando notó que el espíritu ya no estaba sonriendo. Estaba furioso. No me cuestiones, Ichigo. Pensé que eras maduro, pero estás actuando como un puto niño otra vez. ¿Crees que estoy bromeando? ¿Te das cuenta de lo que significa que soy en parte un Oyou? Gritó y tomó su espada. Un instante después, su espada estaba a solo unos centímetros del rostro de Ichigo. El adolescente maldijo y apresuradamente se inclinó hacia atrás. Incluso entonces, recibió una profunda herida en la frente. Tendré que hablar contigo de la misma manera que siempre lo hago. Con mi espada. Oh sí, Ichigo ni siquiera tuvo tiempo para maldecir mentalmente y rápidamente sacó su espada para tratar de bloquear el aluvión de ataques rápidos. Apenas, logró detener a los primeros, pero el espíritu comenzó a abrumarlo a un ritmo rápido. Más rápido de lo que sus ojos podían seguir, el espíritu parpadeó y desapareció de la existencia. Ichigo solo lo registró cuando sintió un dolor agudo en la espalda. El golpe lo impulsó hacia adelante y se estrelló de cara contra una gran construcción de hormigón. Al caer, gimió de dolor. Maldita sea, murmuró y respiró varias veces mientras seguía acostado sobre los escombros. Estaba cubierto de cortes y magulladuras, y su espalda lo estaba matando. En ese momento se dio cuenta de una cosa. Fue superado seriamente. Ni una sola vez se había metido en una pelea que terminara antes de que comenzara. Los dos intercambiaron solo una serie de golpes, pero él estaba listo para desplomarse. Fue irreal. Aún así, no se olvidó de su ira. Fue lo único que lo obligó a poner las manos debajo de él y empujar. Lentamente, se puso de pie. El dolor era intenso, pero no nada que no hubiera sentido antes. ¿Llamas a esto tener una charla? Se rió sin una sonrisa y agarró la empuñadura de su espada, listo para continuar. Todavía no. Ahora mismo, solo quiero darte una paliza. Buena suerte con eso, soy un poco terco para dejarte hacerlo. Chocaron, sus espadas se encontraron en el centro de la escena. Sin embargo, solo uno de ellos se alejó de la fuerza detrás del ataque. La espalda de Ichigo se conectó con otra pared y sintió que sus huesos gritaban en protesta. La pared se agrietó pero no se derrumbó, por lo que simplemente se deslizó hacia el suelo. La sangre brotó de su boca y lo obligó a toser. Esto es imposible. No puedo hacer nada. Aún así, no estaba dispuesto a dejar que todo terminara allí. Inclinó todo el torso hacia el lado derecho, se apoyó en el codo, se dio la vuelta y se levantó mirando hacia la pared. Puso una mano contra él para tomar un respiro y luego se dio la vuelta para mirar su espíritu.
A pesar de sus palabras anteriores, el espíritu estaba esperando tranquilamente a que se recuperara. ¿Y qué? ¿Crees que ya he terminado? Aguantaré y te derrotaré cuando estés cansado de golpearme. El espíritu negó con la cabeza. No puedes derrotarme, Ichigo. Todavía no, al menos. Ichigo reaccionó tan pronto como vio al espíritu desaparecer de su vista. Por poco, logró evadir un poderoso golpe frontal, pero el ataque rompió la pared de atrás con tanta fuerza que creó una onda de choque que lo obligó a saltar hacia adelante. Se deslizó por el suelo y se dio la vuelta, justo a tiempo para ver una hoja cayendo sobre él desde arriba. Levantó su espada para bloquearla. Cuando las dos armas chocaron, le temblaron las manos y se vio obligado a apoyarse en una rodilla. Con solo su ira bombeando la adrenalina en sus venas, tensó sus músculos, junto con su energía espiritual, y empujó. El espíritu se vio obligado a dar un paso atrás para recuperarse, pero la pausa fue demasiado corta para permitirle a Ichigo un momento de paz. Simplemente se puso de pie cuando una ola de energía creciente de color negro rojizo surgió de la espada del espíritu. ¡Mierda! En el último momento, trató desesperadamente de reflejar las acciones de su espíritu, pero la ola azul oscuro que emergió de su espada era considerablemente más débil que la ola del espíritu. Estaba claro a primera vista. Tan pronto como las olas hicieron contacto entre sí, explotaron. No fue lo único que explotó. ¿Crees que esto es fácil para mí, Ichigo? Puedo verlo en tu cara. Ya no me ves de la misma manera. ¿Crees que puedes hacer todo lo posible conmigo porque soy en parte un monstruo? ¿Piensas eso ahora mismo? Soy algo así como un extraño. ¿Crees que ya no soy tú? ¿No lo entiendes? ¿No te das cuenta de lo difícil que es todo esto para mí? No elegí ser así. Pero ahora, después de todo este tiempo, ¿crees que si te quitaras esa parte hueca de mí, de nosotros, seríamos lo mismo? ¡No! Por supuesto que no. Ha sido parte de nosotros desde nuestro nacimiento. Lloró con él, se rió con él. Es por eso que somos quienes somos. Cálmate, no quieres matarlo, ¿verdad? Jadeando en el suelo, tratando de tomar al menos una respiración profunda después de ser volado, Ichigo no estaba seguro si estaba comenzando a perder la conciencia y alucinar, pero pensó que podía escuchar la voz del otro espíritu. Después de un minuto, cuando nadie intentó cortarlo de nuevo, Ichigo levantó temblorosamente su torso y se sentó para ver su espíritu Zanpakuto en la distancia con Iwabs parado justo detrás de él, una de sus manos en el hombro del espíritu enmascarado. Lo que sea que Iwabs le estuviera diciendo o haciendo, pareció ayudar y calmar al espíritu Zanpakuto e Ichigo lo vio bajar la mano en la que sostenía la espada. Sintiéndose muy contento por la intervención oportuna, Ichigo dejó que su cuerpo golpeara el suelo de nuevo y simplemente optó por esperar hasta que pudiera moverse sin que todo su cuerpo protestara. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de volver a moverse. En un momento, incluso se había quedado dormido. Pero cuando despertó, se sintió mejor. Mucho mejor. Sorprendentemente mejor. Parpadeó y se sentó lentamente para ver que su ropa estaba reparada y su cuerpo ya no estaba cubierto de heridas. Haciendo crujir sus nudillos, casi dio un salto de sorpresa cuando la voz profunda de su otro espíritu vino detrás de él. ¿Te sientes mejor, Ichigo? No hagas ese viejo Iwatch, sí, estoy bien. Gracias por detenerlo. Pensé que iba a morder el polvo. Entonces, ¿todavía crees que puedes derrotarme? Su espíritu Zanpakuto preguntó desde su lado izquierdo, apoyado contra una pared que lo ocultaba de la vista del adolescente. Ichigo resopló pero se sintió cansado y un poco triste, especialmente después de lo que el espíritu dijo antes. Sí, solo estoy teniendo un mal día. El espíritu murmuró algo pero, debido a que estaba detrás de una pared, Ichigo no pudo escucharlo correctamente. Luego habló de nuevo, esta vez más alto. Ichigo, ¿entiendes ahora el propósito de mis 3 pruebas? Ichigo miró la espada que yacía en el suelo junto a él y puso la palma de su mano derecha en la empuñadura. Luego cerró los ojos. Tengo 3 conjuntos de poderes diferentes. Kinki, Shinigami y Oyou. Querías que los aceptara uno por uno. Estás cerca pero no del todo bien, Ichigo. Después de la primera prueba, ha aceptado inconscientemente sus poderes de Kinki. El hecho de que te hayas enterado de ello solo más tarde, pero hayas reaccionado como si no fuera gran cosa es solo una prueba de ello. Si dependiera completamente de mí, no habría permitido que eso sucediera, pero no tenía otra opción. Los poderes de Kinki eran los únicos que pudiste haber aceptado en ese momento. En ese entonces, no podrías haber aceptado mis poderes porque soy en parte hueco y este lado hueco de mí te habría corrompido con demasiada facilidad y rapidez.
Después de la segunda prueba, ha aceptado sus propios poderes, así como su propio corazón. Sin el corazón, que es lo único que no tiene un yo, no tenías forma de aceptarme. Para equilibrar todos sus poderes, necesita tener equilibrio interior. Kinki como tu caballo blanco, Shinigami como tu caballo pálido, humano como tu caballo negro y Oyo como tu caballo rojo. Lo curioso es que ya estás muerto y por eso deberías haber perdido tu parte humana esa noche hace más de 4 meses. Pero no lo hiciste. ¿Sabes por qué? Mientras hablaba, el espíritu Sanpakuto caminó desde detrás de la pared y ahora se enfrentó a Ichigo con su máscara todavía cubriendo la mitad de su rostro. Ichigo le devolvió la mirada pero estaba luchando por encontrar la respuesta a su pregunta. Estaba demasiado sorprendido de escuchar todo eso. Yo, no. Yo no. El espíritu sonrió, pero la sonrisa pronto se desvaneció en una expresión ilegible. Supongo que todavía piensas que lo que viste y escuchaste durante tu segunda prueba fue solo una especie de representación metafórica, ¿verdad? No lo fue. Los corazones de tus hermanas están literalmente dentro de ti, partes de sus almas aún persisten dentro de las tuyas. Protegiéndote de tu muerte incluso después de la suya. Ichigo se congeló en estado de shock con la boca abierta. Durante un largo momento, solo pudo respirar. El resto de su cuerpo no respondía. Su cerebro estaba completamente apagado. ¿Qué? Susurró con voz chillona. Moriste exactamente en el mismo momento en que lo hicieron tus hermanas. Cuando eso sucedió, tu alma literalmente se rompió en pedazos. Iwachi y yo lo vimos. Todo a nuestro alrededor comenzó a desmoronarse y solo pudimos mirar, incapaces de hacer nada. Sin embargo, gritaste. Pero tu voz no salió por tu garganta ni por tu boca. No. Fue tu misma esencia la que gritó. Fue un grito de dolor a la oscuridad, lleno de tu desesperación pero también lleno de un deseo de proteger a tus hermanas sin importar cuándo o dónde. No sé qué sucedió en ese momento, pero en el siguiente instante, vimos una pequeña esfera de algo, algo que ni siquiera puedo describir. Hablaba pero no era un lenguaje que pudiéramos entender. Lo único que sabemos es que concedió su deseo de proteger a sus hermanas y evitó que su alma muriera en el proceso. La respiración de Ichigo se atascó en su garganta y sintió como si estuviera hiperventilando. Pero las imágenes de sus dos hermanas, los dos ángeles que había jurado proteger, jugaban en su mente. Algo húmedo apareció en su mejilla pero no le prestó atención. Estaba demasiado feliz. Yusu, Karin, no merezco ser tu hermano mayor. Te fallé y aún así me salvaste. Sus pensamientos se desvanecieron. Ni siquiera podía pensar, sus emociones eran mucho más fuertes. Con ellos guardando tu alma, todavía tienes algo de humanidad dentro de tu alma. Todavía tienes un corazón, sus corazones. Esa es la única razón por la que todavía estás vivo. Gracias a ellos, puedes, paso a paso, aceptar lo que es legítimamente tuyo. Paso a paso, puedes reclamar el poder que es mío tanto como es tuyo. En esta tercera prueba, debes reconocerme como tu Sanpakuto. Cuando lo hagas, sabrás mi nombre. La razón por la que pospuse esto tanto como pude. Porque para reconocerme, que es en parte hueco, primero tenías que crecer. No te estoy pidiendo que me aceptes. Tenemos tiempo para eso. Por ahora, solo quiero que me reconozcas, a pesar de mis defectos, como tu espada. La voz solemne de su espíritu Sanpakuto hizo que Ichigo dejara ir sus emociones. Se secó la humedad de la cara y lo miró. Ni siquiera sabía por qué, pero, a sus ojos, el espíritu una vez más parecía alguien familiar y no un extraño. Todavía había algo en el subconsciente del adolescente que le hacía entrecerrar los ojos cuando miraba al espíritu, pero ya no era tan significativo. ¿Por qué no aceptarte completamente? El espíritu se rió entre dientes de una manera extraña. No creo que pueda pedirte eso. Pero es mi decisión consciente, Ichigo. He decidido que el momento en que me aceptes completamente es el momento en que llegas a tu Bankai, pero, eso está a años luz de distancia. Ahora, ¿qué tienes que hacer para reconocerme como tu espada? Es algo simple, Ichigo. Dime a qué parte de ti represento. Saca tu espada. Intercambiaremos nuestros pensamientos internos con nuestras espadas como siempre lo hacemos. Exclamó y tiró a la basura todas las expresiones que había tenido hasta ahora. En su lugar, una sonrisa juguetona se formó en su rostro. Se echó la máscara a la cara y desenvainó la espada. Después de tanto tiempo, tanto que se sintió como si hubiera sido una eternidad, Ichigo sintió que podía hacer una cosa que pensaba que ya no sabía cómo hacer. Él sonrió. Ven a mí, bastardo. Fue mucho más tarde cuando Ichigo navegó por los aires pero aterrizó perfectamente de pie.
Una de sus piernas tembló y cayó sobre su rodilla. Su resistencia se estaba agotando muy lenta pero seguramente. Una vez más, estaba cubierto de cortes y magulladuras, pero no eran tan viciosos ni tan serios como antes. En su mayoría fueron causados por su propio descuido e intentos de improvisación. Tal táctica había dado malos resultados al principio, pero cuanto más luchaba contra su espíritu Sanpakuto, menos heridas recibía como castigo por intentarlo. Se estaba volviendo bueno manejando el estilo de lucha errático y a menudo impredecible de su espíritu, dando algunos buenos golpes mientras lo hacía. Sin embargo, era consciente de que todavía no estaba obligando al espíritu a luchar con todo su poder. Hemos estado peleando por algún tiempo, Ichigo. ¿Aún no tienes la respuesta? Preguntó el espíritu con un pequeño suspiro de decepción, redirigiendo la explosión de energía creciente de Ichigo con el lado romo de su espada. A pesar de que le costó mucho más esfuerzo hacerlo, ya que los ataques del adolescente se estaban volviendo más pesados y más difíciles de bloquear. Oh, claro, lo tengo. Al escuchar la respuesta, el espíritu se detuvo en seco y le dio una mirada sardónica. ¿Me estás jodiendo, Ichigo? ¿Diablos? ¡No! El espíritu negó con la cabeza y atrapó la espada del adolescente con su mano libre antes de que pudiera atravesar su abdomen. Entonces responde, idiota. Y borra esa sonrisa inquietante de tu rostro. Sorprendido por su espíritu atrapando su espada como si no fuera nada, Ichigo en realidad tomó 2 veces esas palabras y tocó su boca con su mano izquierda. El espíritu estaba diciendo la verdad. Realmente estaba sonriendo demasiado. Mierda, he estado disfrutando demasiado la pelea. ¿Has disfrutado demasiado nuestra pelea, no es así? El espíritu preguntó como si leyera sus pensamientos. Cuando solo el silencio fue su respuesta, el espíritu suspiró y empujó la máscara hacia un lado para revelar su expresión mitad divertida, mitad irritada. Bueno, no puedo culparte por eso. Dado que tu alma está parcialmente vacía, tienes esa predisposición. Ichigo hizo una mueca ante eso y sacó la espada del agarre del espíritu. Sabes, a veces no te entiendo. En un momento actúas como un psicótico asesinado y luego actúas como una especie de mentor. Es como si poseyeras 2 personalidades que, oh. Ichigo le dio una bofetada en la cara cuando se dio cuenta. El espíritu lo miró con incredulidad. ¿En serio? ¿Solo lo tienes ahora? El espíritu resopló. Increíble, entonces. Parece que esta vez, no necesitas ninguna ayuda para formar la respuesta. Dime. ¿Quién soy yo? Frente a la pregunta directa, Ichigo no desvió la mirada y miró al espíritu directamente a los ojos. Sabía la respuesta mucho antes de que comenzaran a pelear. Mucho antes de que llegara a su paisaje mental. Mucho antes de que supiera que el espíritu estaba parcialmente vacío. Antes de que supiera que estaba parcialmente vacío. Lo sabía instintivamente, porque eres mi instinto. Una silueta de Iwatch apareció junto al espíritu enmascarado, ambos lo miraron con aprobación. De hecho lo soy. Ahora vete. Deja este paisaje mental y grita mi nombre al mundo. En el mundo real, Ichigo abrió los ojos con una sonrisa en su rostro. Lentamente se levantó de su posición sentada y agarró la espada que había estado en su regazo. Con rostro orgulloso, agarró la empuñadura con ambas manos, la levantó en el aire y exclamó en voz alta. Blanquea sus almas, Sangetsu. Fin del capítulo 15.